Los primeros pasos para estructurar un sistema de gestión de seguridad tienen que ver seguramente con el cumplimiento legal y la forma de estructurar este cumplimiento legal partiendo desde lo más básico que son los controles de ingeniería. Cumplimiento legal en Argentina ya sabemos que tiene que ver con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Ley 19.587 y la Ley de Riesgo del Trabajo, que es la conocida como la Ley de las ART. La primera habla de las medidas de control de riesgo y la segunda habla sobre todo de la medida de organización de un sistema de control de riesgos y de resarcimiento de los trabajadores. La primera ley está pensada para regular las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. La segunda está pensada para evitar el abuso de la primera, para evitar la industria del juicio y para asegurar el correcto cuidado y resarcimiento de los trabajadores accidentados. Esto dicho de un modo muy rápido para tener en claro un enfoque cuando hablamos de una y otra, ¿sí? Ambas leyes cuentan ya con muchos decretos reglamentarios que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y conforman un marco legal bastante importante y robusto, cuyas principales falencias tienen que ver más con las autoridades de aplicación y los abusos por parte de los distintos actores que con el texto de la ley propiamente dicho. Así nos encontramos con situaciones muy diversas dependiendo del caso. Bien, yendo a la prevención concretamente dicho, ¿por qué se menciona en primer lugar a la ingeniería? Bueno, en la medida en que los métodos constructivos, los métodos de organización del trabajo sean suficientemente robustos como para brindar un marco de desarrollo de la actividad que impida que los trabajadores se accidenten, en esa medida vamos a tener realmente ambientes seguros. Cuando en cambio tengamos que ir dependiendo de otro tipo de medidas de control del riesgo, seguramente el nivel va a ir aumentando. Es decir, hay actividades que la ingeniería es capaz de plantear que cualquier persona sin necesidad de características especiales, conocimientos, habilidades especiales, va a poder desarrollar sin riesgos cierto de salir accidentado, de resultar accidentado. Así, los controles de ingeniería tienen que ver con la forma en que se construye, con las medidas de control del riesgo, con los resguardos de las máquinas, con ese tipo de cosas. Los controles administrativos, en cambio, tienen que ver con controles de horarios, habíamos mencionado, controles de organización del trabajo, controles de selección del personal, con la forma en la cual se organiza el trabajo, se capacita a las personas, se desarrollan sus habilidades para procurar que no resulten accidentados. Finalmente, la última barrera son los elementos de protección personal. Estos elementos no impiden que ocurra el evento indeseado. En general están diseñados para que si ocurre ese evento, las personas no salgan lastimadas. Otro tema que se relaciona con el método de ingeniería tiene que ver con los factores de seguridad, o los factores que se tienen en cuenta en el diseño. Así, por ejemplo, cuando se está diseñando un equipo para levantar pesos, una grúa, ¿sí? Los cálculos de ingeniería indican cuáles son las dimensiones del equipo, pero a eso se le aplican factores de seguridad que hacen que sea necesario construir con características que hagan que el equipo sea capaz de soportar 2, 3 o 4 veces la solicitud para la cual está diseñado. Estos factores de seguridad tienen que ver con protegerse eventualmente contra algún error de construcción y seguramente contra el paso del tiempo y las fallas en el mantenimiento o el propio envejecimiento natural de los equipos. Los factores de seguridad no suplen las medidas de control, vigilancia y monitoreo de los equipos, pero sí dan un margen razonable para considerarlos seguros.
Finalmente, cuando hablamos de métodos de ingeniería, se deben tener en cuenta en el momento de hacer diseños las hipótesis de fallas que atentan contra la seguridad de las personas o de las instalaciones. Así es como los equipos o los sistemas se deben diseñar de modo tal que si ocurre una falla, esta falla no sea de características catastróficas, no salgan lastimadas las personas. De ese modo, por ejemplo, vamos a suponer una caldera, si el ciclo de retroalimentación de la caldera falla y por lo tanto la caldera comienza a levantar presión, el principio de diseño indica que tendrá una válvula de escape, un sistema, que tendrá en primer lugar un sistema de seguridad que ante una sobrepresión va a eliminar el flujo de combustible y la caldera se va a enfriar. Si eso falla, va a tener una válvula de sobrepresión que va a liberar la presión hacia un lugar donde esa liberación no genere daños. Si eso falla, seguramente va a tener un fusible mecánico que una vez accionado va a dejar, digamos, una apertura permanente en la caldera, pero que va a evitar que se produzcan daños en personas o instalaciones. Y finalmente, si seguimos con las hipótesis de falla, la caldera se va a ubicar de modo tal y en un lugar tal que ante una falla masiva de la caldera, digamos un evento, una explosión en la caldera, la misma sea direccionada hacia un lugar donde no haya personas y con algún tipo de muro o fusible que va a hacer que la explosión se direccione hacia donde no genere la menor cantidad de daño posible. Estos son los principios de diseño de ingeniería que tienen en cuenta las distintas hipótesis de falla. Hay normas internacionales de seguridad que certifican los sistemas de seguridad, buscando en generar el principio de independencia de los sistemas de seguridad y de redundancia de controles. La independencia de los sistemas de seguridad se refiere a ciertos atributos del diseño físico que hacen que aquellos elementos que controlan la seguridad de un equipo no sean los mismos elementos que intervienen para el control de la operación del equipo. Así, por ejemplo, en una caldera hay un sistema que va sensando la temperatura y la presión de la caldera y en función de los requerimientos de energía inyecta más o menos combustible, enciende o apaga la caldera, ¿sí? Ese sistema de seguridad es el sistema operativo. El sistema propiamente de control de seguridad es un sistema que cuenta con sensores independientes, con lazos de retroalimentación independiente y que genera señales independientes y que cuenta con una válvula independiente, por ejemplo, para cortar el combustible, ¿sí? El sistema ese va a tener sensores de dióxido y monóxido, por ejemplo, para ver la calidad de la combustión y va a tener, digamos, una válvula independiente de combustible con la capacidad de sacar fuera de servicio la caldera, ¿sí? Eventualmente puede tener no sé, válvulas de alivio de presión también de un modo independiente a las que operativamente forman parte del control operativo de la caldera. Y decíamos además que de acuerdo a la norma que estemos certificando, pero un buen sistema de seguridad debe tener elementos redundantes y estar programado de modo tal que si el elemento falle, la falla sea hacia la seguridad. Es decir, si falla uno de los elementos de los sensores, por ejemplo, de seguridad, el sistema debería interpretar que el equipo ha entrado en falla y sacarlo fuera de servicio. En aquellos casos en que eso no sea posible, la redundancia tiene que ver con contar más de un elemento, contar con más de un elemento de seguridad, de modo tal que si uno falla nos quede otro elemento operativo y que brinde la seguridad necesaria. Todos estos sistemas deben estar respaldados por una rutina de mantenimiento que garantice la operatividad del sistema. Aquí vemos los principios de diseño de ingeniería para el control del riesgo.
ordenados de acuerdo a su jerarquía natural. El primer principio es eliminar el peligro. Cuando uno está considerando un control de riesgo o en el momento en que está diseñando un equipo, una máquina, una instalación, cada vez que se detecte, identifique un peligro, la primera opción será buscar la forma de eliminarlo directamente, ver si realmente es necesario que ese agente de riesgo esté presente o si se puede sacar del ambiente de trabajo. A veces no es posible sacar el agente de riesgo del ambiente del trabajo, pero sí es posible recurrir al segundo principio, que es la sustitución, es decir, encontrar otro elemento que pueda cumplir la misma función, pero que genere un nivel de riesgo menor o nulo. Siguiendo el nivel de jerarquía, es posible muchas veces plantear la reducción del nivel de exposición o hacerla de algún modo menor, ¿sí? Esto tiene que ver con la generación del riesgo y también tiene que ver con la organización del trabajo. Muchas veces ante un determinado agente de riesgo, uno determina que no es necesario que las personas estén expuestas a ese agente de riesgo en ese lugar tanto tiempo como está haciendo, y ahí se puede reorganizar el trabajo para reducir la exposición.